Hola compañeros, en este video vamos a ver en detalle cómo completar el registro de nuestras evaluaciones de este primer semestre. Cada uno de ustedes recibió una carpeta con un archivo en el cual está elaborada una ficha que nos va a ayudar a registrar ciertos elementos que son importantes para poder visualizar el proceso de cada beneficiario dentro de nuestro proyecto. Muy bien, entonces vamos ahí. Cada uno de nosotros recibió una carpetita, ¿verdad? Aquí tenemos todas las carpetas de ustedes. En mi caso, una vez ingresado a mi Drive particular, entonces tenemos que buscar esta carpeta en lo que está compartido conmigo, ¿sí? Puede ser que les aparezca así el nombre de ustedes con su instrumento, y en lo que es más próximo, en los archivos más próximos, está ya el archivo en sí, ¿verdad? Entonces le dan doble clic al archivo y ahí les abre el Excel. En esta primera página, aquí tenemos varias pestañas, ¿verdad? Entonces, en esta primera pestaña tenemos un modelo de cómo completar la ficha, y luego si nos vamos a la segunda pestaña que dice estudiante número 1, vemos que es la misma ficha pero que está vacía. Entonces, una sugerencia es que ustedes puedan copiar la ficha vacía para ir completando una por cada estudiante. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos dos maneras. Si es que el contenido de repente que vamos a evaluar para cada estudiante es el mismo, entonces podemos completar esto una vez, y una vez que está completo, si el contenido desarrollado por todos es igual, entonces se van a esta pestaña donde dice estudiante 1, le dan clic derecho y luego duplicar, ¿ok? Al hacer esto se crea una nueva pestaña que dice copia de estudiante 1. Acá si le vuelven a dar clic derecho pueden cambiar el nombre y poner, por ejemplo, borran esto que dice copia y dejan estudiante 2. También si quieren pueden ustedes ya escribir aquí el nombre del estudiante como para ir registrando de quiénes es cada pestañita. Entonces en un solo archivo, en ese archivo principal, van creando varias pestañas para cada uno de sus estudiantes. Simplemente dando clic derecho, duplicar. Y luego otra vez clic derecho y cambiar el nombre. Bueno, volvemos acá a nuestra ficha de ejemplo. Ven que aquí hay un número 2, quiere decir que hay dos comentarios que es en estos lugares donde están en amarillo. Si ponen encima el cursor ya les va a salir el comentario, que en estos casos tiene que ver en cómo agregar más filas para agregar más contenido, o cómo hacer para establecer los indicadores, ¿ok? Bien, vamos a hablar de cada pedacito. En esta parte superior, lo que vamos a hacer es indicar el nombre de quién es esta ficha, ¿verdad? El nombre del estudiante, en qué fecha se hizo este registro, de qué núcleo es, si es de Don Bosco o si es de San Luis, qué instrumento toca, y esto por defecto ya está escrito en cada ficha que le den duplicar, va a estar primer semestre. Bueno, en el primer momento, entonces, debemos evaluar el aspecto técnico musical. Y para esto, lo que les pedimos es que de todo lo desarrollado, ustedes escojan un elemento del contenido desarrollado, uno o los que ustedes consideren, o dos o tres, y en base a eso van a formular objetivos e indicadores que nos permitan, o que les permitan a ustedes, mejor dicho, registrar un proceso favorable o desfavorable. Por ejemplo, en este caso hipotético, ¿verdad?, del estudiante ejemplo, que es del área de violín, pusimos la evaluación del contenido repertorio, la canción Long Long Ago del Suzuki 2. Entonces, en el objetivo lo que hacemos es formular qué es lo que pretendemos desarrollar en el estudiante con ese contenido, sea ese contenido de repertorio, sea escala, sea un ejercicio de técnica, etc. Entonces, en este ejemplo, se busca que con este repertorio se pueda desarrollar la técnica de la mano del arco, la mano derecha, en la ejecución de una articulación en específico, en este caso el tenuto en el arco. Entonces, en el siguiente momento lo que debemos hacer es establecer unos indicadores
que nos permitan corroborar si efectivamente alcanzamos el objetivo. Si nuestro objetivo era desarrollar la técnica de la mano del arco para la ejecución del tenuto, entonces, ¿cómo es posible visualizar que el estudiante alcanzó el objetivo? Entonces podemos hacernos las preguntas en donde yo veo que el estudiante alcanzó este objetivo. Y ahí, en este caso hipotético, están formulados 3 indicadores donde eso se puede mirar. Entonces, porque el alumno ejecuta correctamente el golpe de arco, entonces yo puedo saber que alcanzó a desarrollar esta técnica, o porque aplica el tenuto en donde tiene que ser, ¿verdad? Y en un caso en el que haya, por ejemplo, contraste de articulaciones, o en que el alumno puede describir las características del tenuto, identificarlo auditivamente, ¿sí? A través de estos indicadores yo puedo ver que alcanzó o no alcanzó el objetivo este estudiante a partir de este contenido. Bien, entonces, ¿cómo marcamos el logro de los indicadores? Con L para logrado, PL para parcialmente logrado y NL para no logrado, ¿ok? En este caso es un caso hipotético, y en cuanto a la cantidad de indicadores, ustedes pueden establecer un único indicador para cada contenido o varios indicadores de acuerdo a lo que ustedes quieran evaluar. ¿Está bien? Entonces, si es que evalúan más de un contenido, por ejemplo, además del repertorio, quieren evaluar, por ejemplo, las escalas, lo que tenemos que hacer es simplemente agregar más filas e ir completando las siguientes columnas, ¿verdad? Con los datos que aquí corresponden. Si por ahí no alcanza la cantidad de filas, entonces para agregar más filas de contenido lo que hay que hacer es clic derecho siempre y insertar fila. Entonces al hacer esto se suma una fila acá al aspecto técnico musical. Nada más que eso. Bueno, en esta columna de observaciones les dejamos a ustedes la posibilidad de escribir sobre el estudiante lo que ustedes quieran en cuanto al aspecto técnico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tuvimos estudiantes que tuvieron casi nada de proceso? Estudiantes que se conectaron una vez o que tuvieron 2 clases y luego ya no participaron más. Lo importante es que podamos registrar todos los que pasaron por nuestra aula o por nuestra clase. Entonces lo que hacemos es, en contenido vamos a escribir la palabra sin proceso. Vamos a hacer un caso de que este estudiante, por ejemplo, el estudiante 1 no tuvo las suficientes clases para desarrollar un proceso, entonces en contenido le marcamos sin proceso. Y ya el resto no es necesario indicar porque no hubo un proceso. Aquí, si ustedes quieren hacer una valoración personal, pueden hacerlo. Ok, personal, perdón. En caso de que quieran comentar algo. Ahora, eso sobre el aspecto técnico musical. Vuelvo a mi ejemplo aquí para mirar el aspecto social. El aspecto social es bastante sencillo de completar, simplemente marcar y un espacio de comentarios si es que ustedes lo quieren hacer. En el primer ítem que les pedimos que valoren es el nivel de respuesta que tuvo el estudiante en cuanto a la participación de lo que ustedes proponían como actividades de la clase. Entonces, valorar el nivel de respuesta del estudiante es simplemente marcar con una X. En nuestro caso hipotético, en el que el estudiante, por ejemplo, no tuvo proceso, lo que podemos hacer es marcar aquí alumno ausente. ¿Okay? Entonces ahí nosotros ya sabemos que se trata de alguien que no tuvo proceso. Volvemos al ejemplo. En el segundo aspecto social a valorar por ustedes es en cuanto a ciertas capacidades humanas. Le llamamos esto una ficha ya diseñada, no es que nosotros la inventamos, es una ficha que valora las capacidades humanas a partir de varias dimensiones. Entonces las capacidades cognitivas tienen que ver con el entendimiento de los conceptos o de los hechos que manifiesta el estudiante, ¿verdad? Su comprensión de la realidad, del aspecto conceptual de lo que tiene que hacer. Entonces lo que les pedimos es marcar si ustedes observan que tiene facilidad o si es un término medio, entonces le ponemos neutro, o sea, no hay tanta facilidad, pero tampoco llega a suponer una dificultad, o directamente si es una dificultad el aspecto cognitivo, entonces marcamos aquí con una X.
Asimismo, el siguiente aspecto sería las capacidades motrices de movimiento, que son súper importantes, sobre todo para los talleres instrumentales, ¿verdad? Si ustedes observan alguna dificultad en el aspecto motriz, entonces pueden marcar aquí que hay dificultad, o si hay mucha facilidad, porque hay chicos que aprenden muy rápidamente en cuanto a la repetición de movimientos, etcétera, entonces marcan que hay facilidad. El siguiente aspecto son las capacidades afectivo-éticas, que tienen que ver con el sentido que desarrolla el chico de seguir ciertas normas o valores que se establecen en un determinado contexto. Entonces, en el contexto de la clase, por ejemplo, si el chico mantiene una buena actitud, si el estudiante responde a las tareas, si demuestra responsabilidad, es valorar este aspecto afectivo-ético. El siguiente es una capacidad de comunicación y de relación. Estos son las facultades que le permiten al estudiante relacionarse con los demás, sea por medios escritos, durante la videollamada, en caso de que haya videoconferencias, ¿sí? Entonces esto es como valorar la capacidad de comunicación que manifiesta el estudiante. Y la última es la capacidad de actuación y de inserción. Esto sería valorar el proceso de socialización que ustedes notan en el estudiante. Sobre todo se siente más en las clases que son en grupo, ¿verdad? De que hay un buen relacionamiento, que puede interactuar con los estudiantes, ¿sí? Lo que es comunicacional y de actuación social están como muy ligadas, ¿verdad? Son capacidades muy ligadas la una a la otra. Entonces sería medir ese comportamiento en el grupo o en la relación profesor-estudiante, ¿sí? Entonces consiste esta tabla en marcar si ustedes observan que hay facilidad, si hay un punto neutro o si hay dificultad. Y ya si quieren realizar alguna observación, tienen el apartado de observaciones. Bueno, resulta ser que como es una tabla de Excel, puede ser que algún texto que escribamos se quede afuera. Por ejemplo, me voy aquí a estudiante 1 otra vez y quiero escribir, por ejemplo, acá un indicador. Este era el caso sin proceso, pero establezcamos un indicador de ejemplo. Entonces podemos decir, el estudiante es capaz de ejecutar con precisión las notas de la escala de Do mayor, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Como que se fue un poquitito de más mi indicador. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Me voy aquí a esta pestañita de ajuste de texto y le doy esto, entonces ya se me queda todo en el mismo cuadro, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten editar están en estos apartados. Si quieren la alineación para arriba y ajustar el texto dentro del cuadro, entonces lo pueden hacer ahí, ¿ok? Bien, es eso. Entonces el trabajo consiste en crear una pestaña para cada estudiante en el mismo archivo. En el caso de que ustedes sean profesores que tienen más de un grupo de un instrumento, por ejemplo, hay profes que dan saxofón y fagot o bajo y batería, pueden hacerlo todo en la misma ficha. No hay necesidad de duplicar la ficha, es solamente ir duplicando aquí las pestañas y van escribiendo en cada ficha el nombre de sus estudiantes. Bueno, tenemos del 28 de junio al 4 de julio para realizar este proceso de evaluación de lo que hemos trabajado con nuestros beneficiarios, y una vez más les reiteramos que es súper importante la apreciación de ustedes, y esto es parte de poder llevar un registro del avance que tiene cada uno de nuestros chicos dentro del proyecto. Entonces, hasta ahí este video. Espero que haya quedado claro, y si hay dudas, no duden por favor en consultarme por los medios establecidos, WhatsApp, correo, como ustedes quieran. Seguimos en contacto. Chao, chao.